las energías en este momento para un profesor no solamente tienen que estar puestas en lo que vamos a transmitir, que eso ya está en Google, sino en la arquitectura de su transmisión. ¿Qué elementos vamos a jugar, qué elementos vamos a combinar para que una clase sea diferente, para que una clase sea motivadora, para que una clase realmente llegue al aprendizaje? Y esta es la brecha metodológica. Eso es realmente el problema que tenemos como profesores en el siglo que viene. Ya no sirve la lección magistral, por lo tanto tenemos que crear otras metodologías. Y esto también es muy importante, tener en cuenta que esas metodologías van a estar cambiando continuamente. No podremos elegir una y usarla durante 10 años, porque a los 6 meses saldrá una nueva red social y ya no podremos usar esa metodología. Entonces, toda gira en torno a este tema, no solo cambiar el qué, sino cambiar el cómo, no solo cambiar los contenidos, sino cambiar los formatos. Y esta idea de la comunidad de aprendizaje, en el libro lo trato a través de los nuevos roles que tiene el profesor en el siglo XXI. Los voy a tratar un poco por encima porque no tenemos mucho tiempo, y el primero sería el profesor como coach. Esta idea del profesor como coach es una idea que recojo de una persona que está aquí en la sala, que es Raúl González, que tienen la suerte ustedes de que está ahora mismo en México, creando una consultora muy interesante sobre todos estos temas que se llama Connectio, y en ella él hace los 10 mandamientos del profesor coach, que no tenemos tiempo para desarrollar, pero les aconsejo que la lean porque es muy interesante. Esta idea del profesor como coach, sobre todo, va en la dirección de que el profesor, más que un transmisor de contenidos, es un arquitecto de experiencias. Y esas experiencias tienen que ser empoderadoras. Esas experiencias tienen que hacer que el alumno se encuentre a sí mismo. A mí tampoco me gusta nada la metáfora de la guía o del faro. Me gusta más este concepto de coach como alguien que te hace reconocer tus propias potencialidades y llevarlas a cabo. En esta idea del profesor como coach es muy importante esta frase de dar la clase con la boca cerrada. Es muy, muy interesante esta frase, ¿no? Voy a hacer que suceda, voy a crear un clima, pero no voy a abrir yo la boca. Quien van a abrir la boca van a ser mis estudiantes. Y es un concepto en el que está muy relacionado el movimiento, los afectos. Aquí siempre me preguntan todo el mundo, ¿el profesor como amigo? Bueno, pues ¿por qué no? Yo, de hecho, me he hecho amiga de muchos de mis estudiantes, ¿no? Entonces, eso, si esos afectos y todo eso conduce al aprendizaje en vez de retrasarlo, con la idea de un profesor como ogro, que es lo que ocurre muchas veces en muchos contextos, pues bienvenido sea la idea del profesor como amigo. Otro concepto muy interesante que tenemos que recuperar es la idea de que somos intelectuales. Un profesor es un intelectual transformativo. Un profesor, no son intelectuales transformativos los filósofos, los novelistas, los músicos. Nosotros somos personas que trabajamos con conocimiento. Una maestra de infantil es súper intelectual. Es uno de los trabajos más intelectuales que hay en este momento. Entonces, tenemos que retomar ideas de personajes tan interesantes como Paulo Freire, por ejemplo, y reconocernos dentro de ese papel de la intelectualidad. Tenemos que recuperar la idea de que somos agentes políticos. Y aquí es donde quiero lanzar un concepto que me parece muy, muy importante, que es el concepto de las microrevoluciones. A lo mejor cuando vayamos mañana a clase no podemos cambiar todo, pero podemos cambiar algo pequeñito. Y al día siguiente otra cosa, y al día siguiente otro, y a partir de todas esas microrevoluciones crearemos la revolución. ¿Vale? Entonces, alguien que hace una microrevolución es un agente político. Si ustedes llegan mañana a clase y cambian el aula, eso es una acción política, es una acción que tiene que ver con la democracia, probablemente. Entonces, esto es una de las cosas que la educación más industrial nos ha hecho olvidar y tenemos que recuperar al 100%. La idea de que como profesores somos agentes políticos. Otro de los conceptos interesantes es el profesor como DJ. ¿De dónde viene esta figura o imagen del DJ? Pues viene de los DJs de verdad. ¿Qué es lo que hace un DJ cuando está en una fiesta? Remezcla, crea su propia playlist a través de la música de los demás. ¿Esto no les suena a ustedes, que son profesores, a lo que hacen todos los días? ¿No cogemos los contenidos de los demás, los remezclamos y creamos nuestro propio contenido en el aula? Por lo tanto, tenemos que entendernos como DJ, como productores culturales y aceptar algo muy importante, y es que remezclar no es copiar. Estamos en el momento de la remezcla. Y cuando yo creo un concepto nuevo a partir del concepto de otra persona, no lo estoy copiando, estoy generando. ¿Vale? Los profesores somos continuamente generadores.
Y muchas veces se nos tacha de copiones. Bueno, pues no. En esos momentos lo que tenemos que reivindicar es que somos DJs y que entonces lo que hacemos en nuestra clase es generar nuestra playlist a partir de las ideas de los demás. Y una cosa más interesante aún, y es que los estudiantes también son DJs, porque también ellos remezclan su conocimiento a partir del que nosotros les ofrecemos en clase. Entonces, esta idea del DJ me parece muy importante, ¿no?, para entender cómo tiene que ser la educación del siglo XXI. También me interesa mucho la idea del profesor como hacker, la idea del profesor que hackea el aula y miente al inspector. Yo no sé si ustedes aquí en México tienen inspectores. Sí. Bueno, pues esto puede parecer así bastante raro, pero yo les animo a que mientan al inspector. Porque creo que hay que ser muy honesto como profesor. Si nosotros estamos totalmente convencidos de que queremos generar el cambio, tenemos que llevarlo a cabo y cerramos nuestra puerta y ahí no se entera nadie de lo que estamos haciendo. Entonces, esa idea de cerrar la puerta tiene que ver con hackear la institución. Puede que la institución sea tradicional, pero yo no voy a serla, y cuando venga el inspector le voy a contar que estoy haciendo otra cosa, porque en lo que yo creo lo voy a hacer. Y además, tengo que decirles, que ya veo caras de preocupación, que cuando hacemos esto, los alumnos están tan contentos, los alumnos aprenden tanto, que no ocurre nada. No hay quejas a la dirección, no hay quejas a los padres y no hay quejas en ningún sitio. Así que mi experiencia más cercana es esta idea de que debemos de hackear la institución si no estamos de acuerdo con lo que la institución dice. Y por último, hay un rol que me parece fundamental, que es el rol del profesor como community manager. Ya sabéis todos que un community manager es estas personas que dominan las redes sociales y visualizan conceptos, y esto es algo que los profesores tenemos que empezar a hacer. ¿Por qué? Porque tenemos que visualizar la comunidad de cambio. Yo estoy ya harta de ver profesores que me dicen, y es que soy el único en mi colegio que hace esto, soy el único en la universidad que hace esto, y hay mucha gente haciendo eso en muchos colegios. La única forma de visualizarnos es, si hacemos grupos de Facebook, si comunicamos lo que hacemos por Twitter, si abrimos blogs, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la función del profesor como community manager es una extensión de ese profesor político, que lo que consigue es visualizar que el movimiento de revolución es un movimiento general, no es un movimiento puntual y aislado en un sitio. Así que ya saben lo que tienen que hacer. En cuanto lleguen a sus clases, abrirse sus cuentas de Facebook y Twitter y decir a los demás, comentar a los demás lo que se está haciendo. De hecho, en Facebook se ha generado un grupo que se llama Revolution, y en ese grupo lo que se está contando son todos los profesores que están haciendo estas prácticas, las están subiendo al grupo. Yo les animo a que lo vean, y si también tienen experiencias interesantes, las pongan en el grupo para que veamos que somos muchos más de los que creemos. Dentro de esta idea del poder, también creo que es muy importante que aprendamos a algo muy, muy raro para lo que es la educación tradicional, y es que aprendamos de nuestros estudiantes. Es este concepto, el concepto reverse mentoring. En el siglo XXI, en la comunidad de aprendizaje, la educación no se dará solamente en la dirección profesor-estudiante, sino que se dará en la dirección también estudiante-profesor. Y de hecho, es una de las cosas más gratificantes que todos ustedes habrán alguna vez experimentado, aprender de tus alumnos. Esto que está muy sepultado en la educación tradicional es algo que hay que poner de manifiesto en la educación que estamos creando.